Mari Cumpuche. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lucica Tricheo Rivero y quiero contarles que me adjudiqué un fondo de un proyecto a través de CONADI sobre el fomento y difusión de las culturas indígenas, año 2022. Bueno, lo que hoy día les quiero comentar brevemente es explicarles y enseñarles a los niños en especial sobre el teñido de las lanas, ¿ya? Porque antiguamente todos en las comunidades, las ñañas lo hacían con elementos que nos entrega la naturaleza, que pueden ser hojas de algunos árboles que entregan su color generosamente, algunos troncos y o raíces, siempre cuidando de no dañar el medio ambiente, porque todos los colores que entrega la naturaleza generalmente son los colores más tenues, colores tierra, ¿ya? Los otros colores más fuertes ya tienen algún agregado de químicos. Y con eso nosotros tenemos que fijarnos porque mientras más fuertes sean los colores, más daño al medio ambiente podemos hacer. Entonces, eso tener resguardo. Les voy a mostrar en este instante que nosotros aquí podemos teñir con, este es el color natural de nuestro vellón y nuestra lana, ¿cierto? Y según los tintes que ya hemos preparado, nos va a dar diferentes tonalidades. Por ejemplo, acá tenemos esto está teñido, es un vellón teñido con un color como frambuesa, ¿ya? Colores naturales, con hojas. Acá tenemos con cúrcuma. La cúrcuma es amarilla, la usamos en la alimentación, por lo tanto no estaría dañando el medio ambiente al lavar la lana, porque después hay que enjuagarla muchas veces para que el color quede fijo y no se destiñan. Las tonalidades van a variar dependiendo de qué tan concentrado sea el color que le pongamos. La primera tintura que pongamos la lana o la segunda va a ir aclarando, ¿ya? Acá tenemos prácticamente un color natural. La hoja de la cebolla y el té son elementos bastante importantes y que todos podemos tener en casa. Las primeras capas de la hoja de cebolla son muy generosas, pareciera que no tiñeran, pero al ponerla al sí entregan un color maravilloso, que es un color bisón, como ustedes ven acá. Y qué lindo queda, al ser parejito. Ahora, las lanas no todas quedan teñidas a veces de forma pareja, porque también pueden venir de diferentes tonalidades dentro de un mismo villo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, esta barba que dan los árboles nativos del bosque. Esta barbita da un color totalmente natural, que es prácticamente el mismo color que se va transmitiendo a la lana. En esta tomó de este color, un verde parecido, que pueden ver, pero la lana era un poco más oscurita, ¿ya? Y así va variando. Acá tenemos otro café que también es variante del té y la cebolla y café, elementos que están en nuestra propia cocina. La remolacha también sirve para teñir. Hay muchos elementos más que podemos usar. Las cáscaras de las nueces, cuando están recién verdes, dan un color petróleo muy hermoso. Las hojas de eucalipto y muchos productos más. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este teñido. Si se puede acercar, por favor. Mi camarógrafo oficial. Con las barbas, que son de esta. Esta la sacamos de los árboles que estaban, los ñirri, ¿ya? Que son unos arbolitos pequeños que existen en la cordillera. Acá este otro está con un tinte, un colorante comestible. También sirve el colorante comestible para darle más color. Esto da colores fuertes, da colores mucho más potentes, como pueden ver acá, ¿ya? Y no daña tanto el medio ambiente, no así la anilina, porque la anilina tiene diversidad de colores, pero el problema está en que al enjuagar nuestras prendas, nosotros tenemos que enjuagarlas muchas veces, como acá, mire, para que el color no aflore. Cuando está buena la tintura bien tomada, cuando el agua sale blanca y transparente, no suelta el color. Como pueden ver aquí, está el agua igual. Eso es una buena tintura. Y por tanto, mientras más potente sea el color, más agua hay que ocupar. Y eso es lo que tenemos que cuidar hoy en día. Aquí tenemos con cúrcuma. La cúrcuma va a depender qué cantidad, qué concentración le pongamos. Esta está muy suavecita, ¿ves?
Aquí yo tengo que dejarla remojando, darle un calentón. Ahora no puedo hacer todos los procesos, por supuesto, por los tiempos, pero después nos puede llegar a dar incluso este amarillo fuerte, ¿ya? O más pálido, va a depender exactamente de cuánto tiempo lo dejemos y cuánto le pongamos. Este de hoja de cebolla, suavecito el color, ¿ya? Falta mucho para que tome el color verdadero. Acá este es un rojo que también es comestible. Como ven, este color es mucho más potente. Incluso con estos hay que usar guantes, porque si no vamos a quedar todos teñidos. Pero el color que entrega es hermoso. Es muy parecido a este color que me entregó acá. Mire qué lindo. Y lo más hermoso es que lo pueden hacer ustedes mismos. Lo pueden trabajar con los niños incluso, y ellos pueden aprender el cuidado del medio ambiente. Acá tengo uno que es con matico. El matico sabemos que es una planta medicinal muy generosa, que nos ayuda en la cicatrización y recupera a las personas que están operadas, y todo eso ayuda bastante. ¿Ven? También da un amarillo suave. Este es un colorante verde, también da fuerte. Llega casi el color pistacho que vendría siendo este que tenemos acá en este cordón. Color muy parecido, pero no en todas las lanas toma el mismo tono, aunque ustedes pongan la misma medida. Y por último tenemos acá este otro color, que es un color damasco, muy parecido al naranja que tengo aquí. Este lo compré, yo creo que este está teñido con anilina, sí, este que está aquí, porque es muy fuerte. O con colorante comestible, que no sé. En todo caso, esto siempre se hace en forma artesanal, porque si fuese en forma industrial dañaríamos demasiado el medio ambiente, y eso es lo que tenemos que cuidar como pueblo mapuche, nosotros que somos los guardianes del planeta. Ya, hay diversidad de colores que se pueden obtener dependiendo de qué tanto le pongamos o qué menos le pongamos. Eso sería por ahora, muchas gracias. Chao.